Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. La sustentabilidad se funde en el reconocimiento de los límites y potenciales de los recursos naturales y promueve una nueva relación cultural y económica de la humanidad con el planeta. Hoy vamos a conversar con el maestro Miguel Breceda, investigador del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, quien nos habla de las 10 dimensiones del desarrollo sustentable para el futuro de las ciudades. Esto es Los Observadores. Miguel, bienvenido a Los Observadores. Muchas gracias, Iván. Bienvenido tú también. Escuchamos en estos tiempos de cambio climático la palabra sustentabilidad como parte de la solución, pero más la escuchamos por todos lados. Eso es. ¿Por qué no me ayudas a contextualizar nuestra charla explicándome de dónde proviene este término y qué quiere decir? Bueno, proviene seguramente la noción de sustentabilidad, igual que la noción de energía o la noción de fuerza, etcétera, han estado en la humanidad por muchos años, pero cobra cierto sentido, digamos, práctico a partir de la última década del siglo pasado, en 84, en una reunión que tuvo Naciones Unidas en Noruega, la señora de Brundtland, y se llamó la Comisión Brundtland, ella era la ministra de Medio Ambiente de Noruega, y en una comisión que estaba discutiendo las cuestiones del desarrollo económico, agregaron el apellido desarrollo sustentable. Y formalmente quiere decir respetar el medio ambiente, básicamente, y heredarlo a las futuras generaciones en mejores condiciones. Quiere decir un respeto intergeneracional entre generaciones, perdón, ahora sí, de los recursos naturales. No le dejes a tus hijos o a quienes te siguen un mundo peor. Me gusta muchísimo la definición, un respeto intergeneracional de los recursos naturales. Sí. Ahora, tú hablas y trabajas, y vamos hacia ello en esta conversación, de ciudades sustentables. Sí. Ciudades sustentables como parte de la solución a una crisis energética, climática que estamos enfrentando. Sin embargo, es de notar que no existe una sola definición de ciudad. Y como dicen, lo que no es medible, no es mejorable, pues yo también diría lo que no es definible, no es mejorable. Así que, ¿cómo debemos entender este espacio hoy, la urbe, la ciudad? ¿Cómo la definimos? Y luego nos vamos a las 10 dimensiones. Sí, bueno, históricamente ciudad viene del latín civitas, ¿no? Es donde se empiezan a congregar y a aceptar una serie de reglas, un núcleo de personas, ¿no? Y de ahí se empieza a hablar de la ciudad, de la urbe, ¿no? Pues desde tiempos inmemoriales. Desde antes de los romanos. Lo que resulta curioso es que, por ejemplo, en México no existe, desde el punto de vista institucional, una definición de ciudad, ¿no? O sea, una ciudad es tal cosa. No. Lo que existe es una definición de un núcleo urbano. Cualquier aglomeración de más de 15,000 personas es una definición sencilla. No podemos decir que pobre, pero bueno, se ha hecho con fines estadísticos, que un centro urbano, y hay varias, porque tenemos conurbaciones, tenemos centros urbanos, en fin, tenemos varias acepciones para una conglomeración urbana, ciertas características, si son 2 o más municipios, etc. Pero lo que se dice es que más de 15,000 personas en México ya es urbano. Tan es así que ahorita casi 80% de la población de nuestro país es urbana, ¿sí? Y dejémoslo si es una conurbación o es un centro urbano. Hay una ambigüedad. Sí, se podría decir. Ahora, el concepto que venimos a platicar son ciudades sustentables, juntando estas dos ideas que nos acabas de explicar, hacia dónde va, cómo crear ciudades sustentables, si es que esto es posible, sí, y qué estamos haciendo en México.
En el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, durante la presente administración, se planteó varios temas prioritarios, no los voy a enumerar, pero uno de ellos es abordar la temática de ciudades sustentables, bajas en carbono. Si le quitamos lo de sustentables, ya es más fácil trabajar el tema. Es decir, ciudades que emitan menos carbono en relación una con otra o en relación con su trayectoria o su historia, que vaya cada vez reduciendo sus emisiones de carbono, es, digamos, lo que buscamos. En las ciudades es donde se están dando las mayores problemáticas relacionadas con el cambio climático y es en las ciudades donde se deben dar las mejores donde y podría posibles estar soluciones. las soluciones, claro. Sí. Tú hablas de 10 dimensiones que deben de tener esa sustentabilidad de ciudades. Sí. Como una estrategia que nace desde tu instituto para conseguir esta mejoría. Efectivamente, en nuestro instituto, una de las cosas que cuando se nos mandata a cumplir con este objetivo prioritario de ciudades sustentables, lo primero que dijimos, ok, vamos a revisar las definiciones. Ya desde hace años todos los que trabajamos en esto tenemos una noción imbuida de lo que es la sustentabilidad. Buscamos la definición de ciudad, buscamos la definición de ciudad sustentable. Sabemos qué son las dos, pero efectivamente esa fusión de la que tú hablas resulta muy importante y que es necesario explicar. Y entonces, primero, vamos a ver qué se ha dicho sobre ciudades sustentables y nos encontramos por parte de los teóricos de este asunto que llevan muchos años estudiándolo, con una gran sorpresa. No pueden existir ciudades sustentables, porque una ciudad no puede ser sustentable atendiendo a una definición más estricta de sustentabilidad, de que tengas tus recursos propios, etc. Y lo voy a rápidamente ilustrar con un ejemplo. En términos de agua, la Ciudad de México no es sustentable. ¿Por qué? Porque tiene que recurrir a trasvases, ¿sí? De más de 100 kilómetros de distancia y tenemos que elevar las cinco torres mayores para meterla a la ciudad en un 30-35%. Entonces, ya en términos de agua, esta ciudad no es sustentable. Está en un estrés hídrico tremendo. Las ciudades no pueden ser sustentables casi en ningún lugar del mundo porque dependen de alimentos del exterior. Nos dimos cuenta también de que hay muchos trabajos y sobre todo en los últimos 20 años han proliferado estudios, digamos, reportes, congresos y todo con ciudades inteligentes, ciudades resilientes, ciudades sustentables, etcétera, etcétera. Y todas esas aportaciones las revisamos. Y básicamente la conclusión que tenemos, y también derivada de la literatura teórica que ha analizado esta problemática desde el urbanismo, desde muchas disciplinas, pero básicamente desde el urbanismo, nos llega a que podamos hacer la afirmación de que la sustentabilidad de una ciudad no es una meta. No vas a lograr una ciudad sustentable, pero sí es una ruta. Una ruta que te permite, digamos, un patrón de crecimiento, un patrón de desarrollo que emita menos contaminación, vamos a decirle así. Ahora, Miguel, ¿cómo lo utilizamos? ¿Cómo lo aplicamos en las ciudades en México? Ya hay un plan, ese plan tiene objetivos claros, ¿se está haciendo? Pues yo diría que se están haciendo muchos esfuerzos. Esa es otra cuestión en la que caímos en cuenta. Hay muchos esfuerzos en diversas dimensiones, pero hay un problema que se están dando en forma diseminada y no atacando de manera conjunta las dimensiones que se tendrían que atacar conjuntamente. Y nosotros lo que buscamos idealmente sería que pudiéramos concentrar esfuerzos, por ejemplo, a lo largo de este sexenio que se acerca a su fin, que hubiéramos podido concentrarnos en una ciudad en 10 dimensiones básicas para movernos hacia la sustentabilidad, con todo y que sabemos que es un término relativo. Y esas dimensiones son, si nos vamos a la fundamental, problema ambiental número 1 de nuestro país, que es el agua. La segunda sería la calidad del aire.
La tercera sería el uso del suelo. Después, edificaciones. Y edificaciones hay por lo menos 12 tipos de edificaciones en una ciudad, ¿sí? Y en las edificaciones se da la mayor parte de la contaminación de las ciudades, en consecuencia la mayor parte de la contaminación en general. Después de edificaciones tenemos que estudiar la industria, qué clase de industria debes ubicar en una ciudad cuando ya la tienes a ciertos niveles para reducir sus emisiones. Hay manera de seguir haciendo industria, pero puedes hacerlo de manera más limpia. Y con industria va junto, y también con las edificaciones y en general con la vivienda, la energía. Vas a usar energía que ahora le llaman limpia. Está bien, hagámoslo para simplificarlo, no es un término correcto, pero así se usa, o sea, energía más limpia. Y después de energía tenemos, por ejemplo, la movilidad, que ese es un tema muy presente para la sociedad mexicana, para todas las sociedades del planeta. Y de la movilidad podemos irnos ya a algo que sería como otro componente de estos 10 que mencioné, todo lo que son bienes públicos y servicios ambientales. Si tú tienes parques, tienes lagos, todo es, tienes museos incluso, etcétera, son servicios que te hacen más verde tu ciudad, por una u otra razón, ¿no? Pero sobre todo hablando de los bienes ambientales. Después de eso tienes un concepto que es más difuso, pero que sí también lo conocemos, y lo conocemos a nivel micro, la habitabilidad de una ciudad, que nos lleva a la cuestión de la infraestructura que requieres para una ciudad, a la adaptación al cambio climático, al proceso de cambio climático que se está dando, y eso lo tendrías que ver en lo que se llama habitabilidad. Y finalmente, el rey de los problemas y también de posibles soluciones para seguir viviendo en ciudades, etcétera, los residuos sólidos urbanos. Y ahí tenemos las 10 dimensiones que para mover un mueble pesado en tu casa no lo empujas parejo, sino que le vas haciendo de un ladito y luego le jalas al otro por donde te puedas deslizar mejor. Y en ese sentido se puede hacer la analogía que con que empujes en las 10 dimensiones te vas a mover hacia una ciudad con menos emisiones de carbono. Miguel, muchas gracias por este panorama tan completo de la problemática de ciudades sustentables. Muchas gracias a ti, Iván, y al programa, y por supuesto a TV Azteca. Gracias. Esto es Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.